vez vi por ahí Docker. ¿Se puede bajar una imagen de Docker para poder correr la base de datos de Oracle desde Mac? ¿Tenés idea? Mira, teóricamente sí, porque lo que usan es un motor de VMware o alguna cosa así, y te hace te puede hacer una virtualización. Sí, Y entonces te bajás una imagen de Linux. claro. Pero la verdad, no tengo Mac, no lo he probado. Tenés que ver por ahí. Pero Está. teóricamente, como tiene digamos, Docker puede usar un nivel de virtualización duro, ¿no? Te podría hacer la virtualización, sí. Digo porque para diseño que usamos otro motor de base de datos que no es MySQL, hice eso y me vino andando bastante bien. Y lo manejo con el Azure. Está bueno también. Está bien, ok. Está. Estoy Sí, buscando algo para manejar esta. acá, por ejemplo, una vez que tenés Docker, lo que yo te recomiendo que este portainer funciona en cualquier lado. Y este portainer es un contenedor. Y es un administrador de Docker. ¿El portainer es un contenedor o es un administrador de contenedores? Para vos, ¿qué es más importante que sea primero? Ninguno. No sé. Digamos, portainer, ves que es un contenedor. Está. Las dos. Pero es un contenedor administrador de contenedores. Está. Paradojalmente. ¿Está? Es fácil y te deja ver las imágenes, cargar, descargar, yo qué sé, Está. ver los atributos de las imágenes, los levantás, los bajás, no, los pausás, yo qué sé. Bueno, voy a ver si puedo meter eso de un container para SQL de Oracle. Ahora, Está. Yo puse en algún lado si tendré amigos buenos que ya me pasaron la imagen por privado, mirá, la imagen de qué, del Docker. del Docker. Está bien. Bueno, yo puse en algún lado un instructivo. Un instructivo. Me parece que la puse en base de datos 1. Que no está muy buena, pero por lo menos te dice un poco las cosas de... ¿Estaba en base de datos 1 o acá? SQL, restricciones, prácticas. No me acuerdo dónde estaba. Lo pusiste en base a datos 2. Base de datos 2 lo puse. Pero Sí, o entonces carpeta debe Docker. estar acá en la introducción. No, estaba en el root. Recién lo mostraste. Ahí, Docker. Está. Ver, Allá, la carpeta Docker. Ahí. la carpeta acá. Y entonces... es un container que está aparte, es un container de Oracle. Hay que primero registrarse en Oracle con la usuario y contraseña de Oracle. Y elegir los productos. Hay que elegir el producto que querés bajarte. Yo qué sé, bajate el Oracle o sea, selecciona el Oracle, selecciona MySQL, por ejemplo, ¿no? Sí. Y en cada uno de los productos que se quiera hay que aceptar las condiciones de cada uno. ¿Está? Está eso, hay que autentificarse. Antes de dar el comando descargar hay que autenticarse en el container de Oracle. Entonces es docker login container. Te va a pedir el username, pones tu username, el password
y te va a decir login succeeded. Ahí recién el Docker puede bajar las imágenes, ¿no? O sea, primero entras y tenés que aceptar las condiciones y términos de cada uno de los productos, ¿no? A la página web. Después salís de la página web, vas al Docker, ¿no? En línea comando le decís login en el Container Registry de Oracle para registrarte en el contenedor de Oracle. Y entonces recién acá podés descargarte las versiones de la base de datos. ¿No? Le decís docker run y bueno, cuando no lo encuentra lo va a buscar al registry y se lo baja y te lo instala. Y ya le pones un nombre, el nombre que le vayas a poner, la imagen y esas cosas. Y está, ahí debiera estar funcionando. Acá hay un poco de las indicaciones de cómo invocás el SQL Plus, ¿no? Te conectás como sysdba y acá podés modificar la password y creas tu primer usuario y esas cosas. Dale. ¿Está? Bueno, genial. Gracias. Y está, y el Portainer es un contenedor de Docker común y corriente, está en el repositorio de Docker. Ese te lo instalás nomás y ya queda funcionando. Y está, con ese ya podés administrar el resto de los productos. Es fácil. ¿Como manejador tenés alguno? ¿Manejador de? De la base de datos. Manejador de la base de datos. Para verla, en realidad. O sea, la y natural, lo que pasa es que lo mejor es developer. Ahí el developer para Mac sí vas a tener que poner una máquina virtual igual. No, creo que no tiene mucha solución. No importa. Algunas cosas podés hacerla permisos y algunas cosas las podés hacer de la página web del servidor, que ya no me acuerdo ni qué puerto era. Eso buscar en el manual. La página web te permite, yo qué sé, crear usuarios, crear tablas, cambiar permisos. No recuerdo si te podés hacer consultas, creo que no. Sí, no sé. Sí, ahí no sé. Creo que tenés que poner una máquina virtual de todas formas. Bueno, dale. Ok. Bueno. Bueno, entonces estábamos con el script este. Lo que hay que hacer es en este caso entrar con el SQL Plus. Conectarlos como sysdba a la raíz. Y ahí creamos este usuario. O sea, acá lo cambié un poco. O sea, creamos el usuario mi prueba, que es el que va a hacer... va a crear todos los otros usuarios. ¿Tá? Acá es importante que en el último, si copian y pegan, no copien así. Porque, ¿qué pasa? Este último comando no tiene cambio de línea, ¿no? Entonces no se dan cuenta cuando lo copian y lo pegan así en la consola, al menos en Linux, seguramente en Unix sea parecido, en el caso de Mac. Y ustedes ven Grand Succeed, pero resulta que el último comando no lo hizo. Por las dudas hagan un enter acá. En este caso sí, porque copié desde acá, copié el cambio de línea también atrás del último comando. Le digo porque me ha pasado. ¿Ah?
Pero bueno, con esto lo que hicimos es, creamos un usuario que puede crear tablas, se puede conectar al sistema, ¿no? O sea, loguearse a la base de datos, puede crear triggers, vistas, le damos una cuota ilimitada. Acá ustedes si crean los usuarios le pueden poner cuota, yo qué sé, 50 megas, 100 megas. Esto es para que puedan crear algo. Vamos a ver más adelante que para hacer todas las operaciones, resolver una consulta, cualquier cosa, a veces es necesario escribir algo en disco. Además, puede crear una tabla, pero después no la puede ni acceder porque no tiene espacio. Entonces precisamos que tenga espacio en el sistema de tablas de Oracle, ¿no? En este caso le estamos dando espacio ilimitado, ¿no? Porque en un sistema real, en general, a todo el mundo lo acotaríamos a una cantidad razonable. Suponemos que después de haber hecho muchas consultas y eso, en función del perfil de usuario, sabemos el tamaño del espacio que precisa para las consultas que pueda hacer, ¿no? O sea, esas cosas son algo que tiene un poco de prueba y error, ¿no? Lo vamos haciendo hasta que tenemos la experiencia y decimos, este es el tamaño con el cual ellos pueden trabajar y nosotros no tenemos problemas. Le damos todos los privilegios. Puede crear usuarios, ¿no? Puede modificarlos y puede borrarlos. Puede crear roles y también borrarlos. Y le damos varios permisos de recursos, de DBA, etcétera, a este usuario para que no tenga problemas para crear. O sea, así este usuario tiene todos los permisos que necesita para crear las cosas que tenemos que crear en este caso, ¿está? Y una vez hecho esto, hacemos quit y ya está, ya salimos. No precisamos más nada. En realidad todo el resto del ejercicio se podría hacer también adentro de SQL Plus, ¿no? Lo que hay que salir y hay que volver a entrar con cada uno de los usuarios. Pero lo podemos hacer y más repetible si lo usamos desde el developer, ¿no? En este caso, en el developer, aquellos que usan containers tienen que recordar que la dirección del container va a ser diferente de la dirección de su PC, ¿no? Normalmente el container, ¿qué es lo que sucede? El container va a generar algunas subredes virtuales internas a la máquina y va a conectar, ¿no? Y va a conectar al servidor a una de estas subredes, ¿no? Y si vemos, por ejemplo, el servidor mío está conectado a esta dirección, 172.17.03. ¿tá? Entonces, cuando hacemos la conexión, tenemos que poner esa dirección interna de nuestro servidor. Yo me puedo conectar con localhost igual sin problema. ¿Pero lo tenés instalado como container? Sí, si vos porque vos lo ponés, si le pusiste... No, ponés -p, le mapeás un puerto de tu compu a la cosa virtual. Natural. Sí, lo que pasa con ese tipo de cosas que, bueno, que si tenés... Yo tengo 85.000 cosas instaladas en mi máquina, entonces trato de evitarlo para que no tenga conflicto con las cosas que ya tengo. Tiene sentido. Pero está, sí, digamos, si no tenés problema también lo puedes hacer. ¿tá? Pero por defecto viene así. Bueno, tiene que ver su seed, pero normalmente es Oracle CDB porque tiene instalación CDB. El puerto siempre, sálvenle la password, ¿no? Y después todo lo demás por defecto. ¿tá? Entonces nos conectamos como mi prueba. ¿tá? Este lo tengo por acá. Y este lo metemos por acá. Bueno, entonces el script que dice, después que hicimos eso, nos conectamos como
mi prueba, ¿no? Vean que hay unas líneas de igual, así. Esto es cuando tenemos que cambiar de usuario. Entonces, todo esto desde acá hasta la próxima línea de iguales. Hasta acá. Hasta acá. Es lo que precisamos y lo copiamos acá. ¿No? Bueno, entonces, ¿en qué estamos? Hacemos un server output on simplemente porque los triggers que hice tienen algunos output para verlos por ahí si fuera necesario. Primer cosa que hacemos, vamos a crear un rol que se llama administrativo. ¿Tá? Entonces creamos el rol administrativo. Todavía no tiene permisos, ¿no? Pero ya podemos crear un usuario, ¿no? Creamos el usuario y le podemos asignar el permiso administrativo. O sea, cualquier permiso que nosotros le agreguemos a este rol, este usuario lo va a adquirir, lo va a heredar. Precisamos que se pueda conectar para hacer el ejercicio, ¿no? Y le agregamos un espacio de disco también ilimitado, pero podría ser otro, ¿tá? Con eso creamos el usuario 1, pero vamos a crear usuario 2, usuario 3 y usuario 11. Vean que al usuario 11 no le estamos dando los permisos de administrativo, porque le vamos a dar la vista por ahí. Vamos a ver que él no puede ver la vista y que los otros sí pueden ver la vista, ¿no? Y otras cosas. Entonces tenemos un usuario 2, un usuario 3, un usuario 4 y un usuario 11, que tiene además, puede crear sesión, crear tablas, crear vistas, crear procedimientos, crear secuencias, ¿no? Tiene varios permisos no las vamos a usar todas, pero... Entonces ahí creamos todos los usuarios que precisamos. Con el show user podemos verificar en qué usuario estamos. Vemos que estamos en el usuario mi prueba. Esta es una tabla, la tabla de estudiantes. Y le insertamos a algunos estudiantes de algunas facultades. Hasta acá. Creamos una vista, ¿no? Y esta vista lo que nos restringe son algunas columnas nada más. Y podemos verla ahora y vemos que la vista está funcionando, ¿no? Bueno, vamos a crear una tabla empleados, otra departamentos y otra de venta, que están basadas en los ejemplos que habíamos visto antes, ¿no? Acá hay, si se fijan, hay restricciones de integridad referencial, ¿no? De clave foránea. La tabla ventas está vinculada con el empleado, son todas las ventas del empleado. Y el empleado está vinculado con departamentos. ¿Cuál es la diferencia? Es que en la tabla ventas ponemos explícitamente la integridad referencial, mientras que el departamento del empleado lo controlamos con el trigger este, ¿ah? A ver, es muchísimo mejor hacerlo con integridad referencial, pero así ponemos un trigger y vemos que funciona y todas esas historias, ¿ah? Es simplemente una prueba. Jamás hagan un trigger para controlar la integridad referencial. Pongan la integridad referencial del sistema, que es mucho más eficiente, ¿ah? Entonces creamos la tabla y ahora creamos una vista que nos permite ver las ventas solamente del usuario que está logueado, ¿sí? O sea, nos permite ver las ventas solo del usuario, el trigger de los departamentos, que si tratamos de poner un empleado que no tiene departamento nos cancela, y el otro que nos modifica la comisión. O sea, si es oficinista y tiene una comisión diferente de 0, le pone 0 igual, ¿tá? O sea, creamos todos estos objetos, ¿no? La vista y los dos triggers. Y ahora vamos a insertar. Bueno, como tenemos las dependencias
de integridad referencial, eso nos obliga a crear un orden, ¿no? Primero hay que crear departamentos para que los empleados tengan departamentos y después creamos los empleados para que las ventas tengan empleados a los que están vinculados, ¿no? Tenemos que hacerlo en el orden debido a que tenemos las dependencias esas entre las tablas, que si no, no nos permitirían, ¿no? Entonces insertamos departamentos, empleados y después ventas de todos esos empleados. ¿Sí? Y anduvo todo bien. Podemos ver cuántas ventas tiene cada empleado, ¿no? En esta consulta. Y vemos que, a excepción del usuario 11, que tiene 5, todos los demás tienen 3. ¿Qué es lo que sucede? Que si yo quiero borrar un empleado, no lo puedo borrar porque todos tienen ventas, ¿no? La restricción referencial, por ejemplo, no le pusimos un cascade ni nada, ¿no? Entonces, por defecto, lo que considera es que al no tener un cascade o algo, quiere decir que yo no puedo borrar un empleado si tiene ventas, ¿no? Entonces, para poder borrar un empleado, preciso quitarle las ventas. Entonces, simplemente lo que hacemos acá es le quitamos las ventas a un empleado que no vamos a usar mucho. El empleado 7777 le borramos todas las ventas. Chao, le borramos todas las ventas. Si volvemos a hacer la consulta esta, nos va a decir que el usuario 777 no tiene ventas. ¿Tá? Bueno, podemos verificar todas las ventas que hicimos, todos los empleados que tenemos, ¿no? Todos. Vean que los empleados son user 1, user 2, user 3, user 4, user 11, ¿no? Son los que vamos a estar usando. Y los departamentos que tenemos, ¿tá? Que son el 1, el 4, 5, 6, ¿no? Las tablas que ya habíamos visto. Y podemos ver la vista y verificar que vemos la vista. ¿Qué es lo que sucede? Nuestro usuario es es semiprueba. Y semiprueba no está dentro de la tabla de empleados, ¿no? O sea, acá tenemos todos user. Mi prueba no está acá. Por lo tanto, adecuadamente, correctamente, cuando ve mis ventas, su usuario no tiene ninguna venta, por lo tanto no ve nada. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Bueno, acá vemos el trigger, ¿no? Estamos tratando de hacer insertar un usuario que no tiene departamento y me da un error. Me dice, no, el trigger, ¿no? El trigger tomó el control, porque este es el mensaje que ponemos en el trigger, y dice, no podés ingresar un empleado que no tiene un departamento, ¿no? Después yo quería ver algo más. Sí, en la parte de empleados. Vemos que hay algunos que tienen comisión 0, ¿no? Vean que los que son oficinistas tienen comisión 0, ¿no? Esto es porque el otro trigger también funcionó correctamente y no permitió que los oficinistas tuvieran una comisión diferente de 0, ¿no? Les escribió 0 en las comisiones. Con eso vemos que la vista y los dos triggers que hicimos están funcionando. Y acá le damos el permiso de hacer select en mis ventas a el rol administrativo. ¿Tá? Con esto, ¿qué sucede? Todos los usuarios que hicimos, que le dimos el permiso del rol administrativo, ahora pueden ver mis ventas, independientemente que puedan acceder o no a la tabla. Ellos pueden ver la consulta, ¿no? Y en función de su usuario van a ver las ventas de su usuario, ¿sí?
Aunque no pueden ver ni la tabla mis ventas, ni la tabla empleados, ni nada. Acá tratamos de quitarle los permisos a un usuario al cual todavía no le dimos permisos y nos protesta, nos dice, no, tú no le puedes quitar cosas a alguien que no le diste, ¿no? Y entonces le vamos a dar los permisos de select. Vean que el usuario 2 le vamos a dar permiso de select, de delete, ¿no? Y de insert en empleados y departamentos. O sea, tiene insert, delete y select en empleados y en departamentos. Al usuario 2. Y al usuario 3 le vamos a dar select con grant option. O sea, el usuario 3 puede darle permisos a otro usuario. Y el usuario 11 solamente puede seleccionar empleados. Solo puede ver la tabla empleados, ¿no? Y acá con esto salimos del usuario en mi prueba. Acá ya hicimos todo, digamos, creamos todos los usuarios y dimos los permisos que vamos a usar acá, ¿no? Y que vamos a verificar. Y podemos desconectarnos y ya está. El siguiente paso que nos dice es, nos conectamos como usuario 2 y vamos a hacer estas cosas, ¿no? También acá, digamos, acá la configuración es toda igual, ¿no? La que hicieron, pero simplemente para cada usuario y pónganle la password que está definida en la creación del usuario, que es el mismo nombre, solo que sin el C numeral, nada más. ¿No? Entonces nos conectamos acá y ponemos nuestros comandos. ¿No? Acá, ¿qué hacemos? Al usuario 2, el usuario 2, ¿se acuerdan que puede insertar? Insert, select y delete. No puede hacer update, por ejemplo, no puede hacer un update, ¿no? Le hacemos insertar en el departamento. Vean que no puede ver ventas. La tabla ventas no le dimos permisos. A nadie le dimos permisos sobre la tabla ventas. Lo que hicimos es le dimos permisos al rol administrativo sobre la vista, mis ventas. Pero la tabla ventas nadie lo puede ver. Ninguno de los usuarios de los users, solo mi prueba lo puede ver. Vean que para hacer referencia a la tabla de departamentos que creó mi prueba, tenemos que ponerle C## mi prueba, o sea, el nombre del usuario. ¿Por qué? Porque en Oracle, a diferencia de otras bases de datos, para crear un esquema de una base de datos tenemos que crear un usuario. O sea, se crean las dos cosas juntas. Siempre que se crea un esquema, se crea un usuario asociado. Podemos a ese usuario después decirle que no se va a loguear, que tiene restricciones, no darle permiso de conectarse, cosas por el estilo. Pero igual dentro del sistema está creado un usuario para cada base de datos que nosotros creemos, ¿no? O sea, hay una relación, la base de datos tiene un usuario. Ya está. En otras bases de datos, MySQL, Postgres y eso, el usuario es una cosa y la base de datos es otra, ¿no? Pero acá sí hay una base de datos que está en un esquema con un cierto nombre, es porque hay un usuario con ese cierto nombre. Que después esté habilitado o no a loguearse es otra historia. Entonces, todas las tablas que nosotros hicimos con mi prueba están en el esquema de mi prueba, que tiene el nombre del usuario y mi prueba. Por eso tenemos que hacer referencia a los otros a que vean esa tabla, ¿no? Mi prueba no tiene por qué hacerlo porque es su propio esquema, es el esquema por defecto, ¿no? Pero todos los demás van a tener que agregar el prefijo para poder acceder, ¿no? Entonces acá lo que estamos haciendo es, vamos a insertar un departamento 2 y vamos a poner 2 funcionarios en ese departamento 2, dos empleados, ¿no? Que van a estar en el departamento número 2. ¿Sí? Ahí insertamos un departamento e insertamos 2 empleados. Si no hubiéramos insertado el departamento, los empleados no se hubieran saltado porque no había un departamento.
Ustedes lo pueden probar. Acá podemos ver las ventas. Vamos ahí y vemos nuestras ventas, ¿no? Si vemos el usuario 2 tiene la cédula 1122335, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer ver todos los empleados, los tenemos acá, ¿no? El usuario 2 tiene la cédula 1122335, ¿no? Entonces, por eso, si yo veo mis ventas, solo veo mis ventas, las ventas de ese usuario, ¿sí? Bueno, lo que les decía, por ejemplo, si tratamos de borrar un empleado, ¿no? Por ejemplo, en este caso lo que nos dice es que hay una restricción de integridad que se está violando, ¿no? Tiene un registro hijo. Eso es porque está la restricción de integridad referencial, ¿no? Que tiene ventas. Entonces no puedo borrar un empleado que tiene ventas. Si hay un empleado que tiene ventas, no lo puedo borrar porque no puedo acceder, este usuario no puede acceder a la tabla de ventas. La única forma que tiene para acceder a la tabla de ventas, para ver algo de ventas, es esta. Y solo le permite ver algunas columnas y algunas filas, nada más. Pero el usuario que acabamos de ingresar, por ejemplo, Juancito, lo podemos borrar, sí, no tenemos problema. Y ahí lo borramos. Y tratamos de darle permisos al usuario 4, pero si se acuerdan, el usuario 2 no tiene permisos with grant option, ¿no? Con la opción de dar permisos. Entonces no puede dar los permisos y va a dar error de que tiene insuficientes privilegios para poder hacer eso, ¿no? Y con esto hicimos la prueba del usuario 2 y vimos que el usuario 2 funciona como se supone que tiene que funcionar. ¿Hasta acá todo bien? ¿Me siguen? Sí. Nos desconectamos y después nos dice entrar con el usuario 3. Bueno, verificamos que el usuario 3 puede acceder a mis ventas y vean que tiene la cédula 1111, ¿no? Puede hacer un... El usuario 3 podría hacer un... y este puede acceder a ventas, no puede acceder a ventas. Cierto que a nadie le dimos los permisos de ventas. O sea, nadie puede acceder a la tabla de ventas. Ni siquiera pueden ver que existe, ¿no? Porque no tienen ningún permiso en ventas, entonces no la pueden ver. Verificamos el usuario, estamos con el usuario 3. Y lo que sí podía hacer el usuario 3 era darle permisos a otros usuarios. Y el usuario 3 le va a dar permisos al usuario 4. ¿Está? No tiene permisos de ingresar datos, así que, por ejemplo, no puede ingresar un nuevo grupo, ¿no? Y menos aún empleados. No puede ingresar un departamento ni empleados, ¿no? Sí puede ver la tabla de empleados, ¿sí? No puede borrar porque no le dimos permiso para borrar, ni tampoco puede hacer un update. En realidad, ninguno de los usuarios le dimos permiso de update. Ustedes pueden modificar esto para probar alguna de las otras operaciones también, ¿no? Y con eso terminamos lo del usuario 3, ¿no? Y vamos a ver qué podemos hacer con el usuario 4.
Y el usuario 4 lo único que podría hacer era ver empleados y departamentos, porque son los permisos que le había dado el usuario 3. ¿No? Le había dado permisos de seleccionar en empleados y departamentos. Pero también tenía los permisos de ver mis ventas. Entonces puede ver sus ventas, ¿no? Vemos que somos el usuario 4 y podemos ver la lista de los empleados y somos el usuario 4 que tiene la cédula 222222, ¿no? Que eso coincide con lo que vemos acá. 2222, ¿no? Y puede ver los departamentos que hay, ¿tá? Incluso el departamento que había ingresado, no me acuerdo, el usuario 2 creo que era, había ingresado un departamento nuevo, ¿sí? Y acá le vamos a quitar los permisos de crear vistas al usuario 11 y después se los volvemos a dar, ¿no? Entonces entramos con mi prueba nuevamente, ¿no? Acá tenemos el esquema este. Vamos a poner los dos acá, o sea, ponemos este. Y le ponemos este otro también, este otro comando que le vamos a usar después, también lo ponemos acá. Ya lo tenemos. Bueno, entonces la idea es que acá le sacamos los permisos de crear vistas al usuario 11, ¿no? Nos desconectamos y entramos como el usuario 11. Y como el usuario 11 tenemos estas cosas para hacer. Si queremos que viera mis ventas, si recuerdan, está comentado en los permisos a mis ventas cuando creamos el usuario 11. O sea, nunca le dimos los permisos, nunca le dimos el grant al administrativo, al rol administrativo. Por lo tanto, no puede ver la vista. La vista no existe para este usuario, porque nunca le dimos los permisos sobre esta vista, ¿no? Después, acá está tratando de crear una vista sobre la tabla estudiantes, ¿no? Y si tratamos de ejecutarla, curiosamente nos dice no puede crear la vista porque en realidad no puede ver la tabla. ¿Se acuerdan que decíamos que las vistas que puede crear un usuario las puede crear solo con las tablas a las que puede acceder, ¿no? Él, digamos que cede los permisos a la vista de los que el usuario puede, de las tablas que el usuario puede ver. Si no las puede ver, no las puede crear. Pero en realidad, por ejemplo, la tabla empleados sí la puede ver, ¿no? Podemos ver que podemos hacer... Vemos que la tabla empleados la puede ver, ¿no? Pero si tratamos de hacer una vista, nos dice que no tiene permisos para crear la vista. Vean que esto implica que primero va a verificar a ver si la tabla existe, ¿no? Porque si la tabla no existe, nos protesta y nos dice que no puede crearla porque no ve la tabla, ¿no? Que fue el error que nos dio acá. Y después, si ve la tabla, va a verificar si tiene los permisos para crear la vista, ¿no? Es una curiosidad técnica para ver nomás allí, que nos queda visible con este ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a mi prueba nuevamente y ahora le damos los permisos. ¿No? Entonces le dimos los permisos para crear vistas y volvemos con el usuario 11, ¿no?
¿Qué cambió? Bueno, la vista esta no la puedo ver porque no la puedo ver, no le dimos permisos. Crear la vista estudiantes tampoco, porque sigue sin poder ver la tabla estudiantes, que está creada por el usuario prueba, pero no la puede ver, ¿no? Sí puede ver la tabla empleados y por lo tanto ahora sí puede crear la vista, porque ahora tiene los permisos, y creó la vista empleada, ¿no? Si ejecutamos, ¿cómo era esta? Esto. Ejecutamos la vista y podemos ver todos los empleados que son del departamento número 4, que es lo que hace la vista, ¿no? Que estaba por ahí, acá, esto. Que son todos los empleados que son del departamento número 4. ¿Sí? Y bueno, esto trata de hacer un ejemplo de dar permisos, revocarlos y ver qué pasa con cada uno de los usuarios, qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Y con esto como base, ustedes después trabajen, modifiquen este script, háganlo con que haga otras cosas, prueben, ¿no? ¿Qué más pueden hacer? Y está, lo tienen allí para jugar. Después, para eliminar todas las cosas, lo que pueden hacer es van con el SQL Plus, ¿no? Se conectan. Tienen que salir de acá, tienen que desconectarse acá, porque si no, no pueden borrar los usuarios. Asegurarse que están todos desconectados. Este ya se fue. Y agarran este conjunto de comandos, ahí, los meten acá. Esto desde acá, ¿no? Desde acá. Para que me borre todo. Y ahí ya está, ya desapareció todo. Todos los usuarios ya no existen más. Si están todavía en el developer, van a ver que están las conexiones, no se borran. Pero los usuarios, todas las tablas, todas las vistas, todo lo que habíamos hecho, todo eso ya desapareció. ¿Ok? Y está. La demostración trataba de hacer esto nomás. ¿Preguntas, dudas, algo? Iba a hacer después uno mostrando algunas vistas en las que podamos hacer updates y eso. Igual busquen por allí, pero solo se pueden hacer con consultas sencillas, ¿no? Y esto puede variar de un DBMS a otro, ¿no? ¿Qué cosas son las que es capaz de resolver para poder escribir a través de una vista? Bueno, ¿preguntas, dudas, algo? A ver, ¿qué nos faltaba ver de esto? Toda la parte de permiso ya lo vimos, hicimos esto. Deberíamos hacer algún práctico, ¿no? A ver, un momento.
acá. ¿Para qué cambiamos esto? Fue el M6. Porque acá ¿qué es lo que llegamos a hacer? ¿Llegamos a hacer algo del práctico nosotros? Hicimos unos triggers, ¿no? O algo. Sí, hicimos, ¿no? Del Hicimos primero de bastantes. integridad. Sí, ese creo que el ejercicio 1 completo. Es la parte de integridad, ¿no? Sí. Sí, hicimos el ejercicio 1. No, nos faltaba el de seguridad, ¿no? A ver, déjame ver qué tengo acá. Este es el de integridad. Este es el de integridad. Nos faltaba el de seguridad. Este es el que hice con el nocturno. Espera un cacho. Vamos a hacer uno nuevo. ¿Cómo hacemos? Tenemos los prácticos. Tenemos M6A. Tenemos alguna cosa hecha con el otro grupo que este ahora lo discutimos. Estos acá no tienen nada. Estos y bueno, entonces como estamos, vamos a hacer un corte de 5 minutos ahí y hacemos alguno de los prácticos de seguridad. ¿Ok? Dale. Vale. Que esto ya los había hecho con el otro grupo. Algunos, va.
Estoy de vuelta. ¿Andan por ahí? ¿Volvieron? Bueno. Sí. Bueno. Y tal, lo que tenemos son algunos ejercicios para hacer, ¿no? De varios tipos. Bueno, acá plantean el dibujar un diagrama de concesiones de privilegios donde el usuario es propietario de la relación R1, R2 y R3, ¿no? O sea, suponemos que el usuario 1 es el propietario de todas las tablas, ¿no? Y él da todo este conjunto de permisos. Y los usuarios a los que le da permiso dan otros permisos, ¿no? Bueno. Yo acá hice, si vemos, son ejercicios muy sencillos, ¿no? O sea, le decimos, bueno, el usuario 1 da los permisos, aparte estos dibujitos estaban acá, ¿no? También. Los tenemos hechos acá. Entonces tenemos que el usuario 1 da el permiso de select en R1 al usuario 2 con grant option, ¿no? Entonces da el permiso de select al usuario 2 con grant option, ¿no? Y le da al usuario 3, pero sin grant option, el permiso. Después el usuario 2 le da al usuario 4, ¿no? También el permiso de select. El usuario 2 le da al usuario 4 el permiso de select con grant option, ¿no? Y después el usuario 4 le da a los usuarios 5, 6 y 7 la opción de select, ¿no? Sobre la misma tabla. Y está el revoke. ¿Cómo era el revoke? Porque era que estaba el revoke acá. No me acuerdo si era por no, era una discusión, ¿no? Entonces el diagrama es este, ¿no? Es el diagrama de asignación de permisos, en este caso, ¿no? O sea, lo que quiere decir es mostrar la cadena de permisos, quién asignó quién a quién. Y acá si, por ejemplo, hiciéramos el comando ¿no? Revocar los permisos en R1 a el usuario 2, todos estos permisos que fueron, digamos, dados por el usuario 2, se pierden, ¿no? O sea, al hacer el revoke del select en R1 al usuario 2, también se deshacen todos estos permisos que recibió el usuario 4, 5, 6 y 7, ¿sí? No lo pide el ejercicio, ¿no? Y no es muy interesante para porque tiene una única tabla, ¿no? Pero un diagrama que a veces sirve, que es bastante visual, es el diagrama de objetos, sujetos y privilegios, ¿tá? En realidad la idea es que ponemos todos los sujetos acá, todos los objetos acá, ¿no? Incluso si hay vistas,
se pueden poner acá o se pueden poner entre medio porque se puede indicar las vistas, qué permisos tienen sobre las tablas, ¿no? Y entonces hacer un diagrama sobre qué permisos tiene cada usuario o cada rol, ¿no? En general lo haríamos sobre roles, sobre ciertas tablas o ciertas vistas, ¿no? Nos permite de una forma visual verificar que los usuarios tienen los permisos que precisan, ¿no? Que, digamos, por ejemplo, puede hacer seleccionar la tabla, ¿no? De repente solamente puede insertar datos con ciertas restricciones y puede consultar la tabla a través de una vista. Entonces solo puede ver ciertos datos. Bueno, ese tipo de cosas, si puede leer, si puede hacer updates y de qué tipos. Un diagrama de estos a veces es bastante visual y uno lo puede mirar más rápido que todos los grants, una lista de grants donde están cada una de las operaciones, ¿no? Yo lo puse, aunque el ejercicio no plantea en realidad solamente el esquema de la asignación de permisos por parte de los usuarios. Esto es lo que pide el ejercicio, ¿no? O sea, este sería el ejercicio 1, la asignación 1. ¿No? Lo que les digo es las otras asignaciones las pueden hacer ustedes, son fáciles. Hagan el diagrama y me lo muestran, me lo mandan y de esa forma ya está, ¿no? Esto es muy sencillito. Vamos a ver las otras cosas que son un poquito más interesantes o más discutibles. No sé, si quieren podemos ver algún otro de estos. Una pregunta. Sí. ¿Qué era el Grant Option? El Grant Option es que le estoy dando permisos al usuario para que a su vez él mismo pueda dar los permisos a otros usuarios. Ah, ok. Es como si ¿Sí? le das sobre esa tabla nomás. Sobre esa tabla. Sí, yo lo que... Okay. Y solamente sobre los permisos que yo le doy. O sea, por ejemplo, si sí, vemos claro. acá, yo le doy al usuario 2 el select with grant option, ¿no? Entonces el usuario 2 luego puede dar el select y a su vez también lo puede dar with grant option a otro usuario, al usuario 4, ¿no? Y el usuario 4 en realidad da el select a los usuarios 5, 6 y 7 ya no con grant option. Acuérdense que esto también podría estar limitado en profundidad en el sistema de base de datos, que si este le da el permiso a este se lo puede dar a este otro y de repente lo tenemos limitado a 2 niveles, ¿no? Y entonces no solo le podemos dar hasta 2 niveles. Y después en amplitud, el grant option, ¿no? Se limita a 2 niveles. Y que también el grant option se puede limitar en amplitud, a cuántos usuarios le puede dar el permiso. Eso lo podemos restringir en la base de datos. ¿Ok? Ok, dale. ¿No? Bueno. Entonces la idea es que el resto, no sé si tienen alguna duda, alguna cosa, pero básicamente es eso, es hacer los diagramitas y en todo caso me los mandan, me los muestran y les hago alguna corrección si vale la pena, o les digo, muy lindo, precioso, carita sonriente. Y ya está. Esto es muy fácil. Acá este es un poquito más interesante. No, tampoco son muy complicados ni nada, pero... Bueno, ¿cuál es la idea? La idea es que yo tengo un usuario 1 que es el propietario de las tablas. Como es el propietario, como es el que las creó, si recuerdan, por ejemplo, el usuario mi prueba, en el ejemplo, es el que crea todas las tablas, o casi todas las tablas, ¿no? Sí, crea todas las tablas, y todas las tablas las crea él. Sí, nadie tiene permiso de crear tablas más que el usuario mi prueba. Los otros usuarios solamente le damos permiso de select, insert, delete, ver las vistas y poco más. Entonces, como él es el creador de las tablas, él tiene todos los permisos sobre esas tablas. Por eso también puede dar permisos a otros usuarios sobre esas tablas. ¿Sí? Es como que es el administrador de lo que él crea, ¿no? Entonces la propiedad owner es importante por eso.
Porque quien cree una vista o cree una tabla, también puede dar todos los permisos que se precisen sobre ese objeto, ¿no? Y en cambio los usuarios 2 y 3 tienen estos permisos sobre estas tablas: empleado, trabaja, proyecto y familia, ¿no? Entonces, la idea es, para cada una de estas sentencias, ¿no?, completar el cuadro, completar el siguiente cuadro indicando para cada usuario si tiene permisos, o sea, los privilegios, que le permiten ejecutar la sentencia SQL, ¿no? Y nosotros tenemos el cuadrito acá, ¿no? Podemos ver las sentencias, a ver si las copiamos estas. Para ponerlas acá. Ahí está. Y es la sentencia 4. Bueno, y teníamos los permisos estos que están acá, ¿no? O sea, vamos a ver este. Grant, insert on empleado to empleado U4. Como uno es el propietario, él puede hacer todo. Porque él tiene todos los permisos sobre todas las tablas. Entonces puede dar todos los permisos sobre todas esas tablas que hay ahí y hacer todas las operaciones, ¿sí? Ahora, el asunto es los permisos que tienen U2 y U3. Veamos, por ejemplo, grant insert on empleado to U4. O sea, dar los permisos de insert al empleado de la tabla empleado al usuario 4. Para eso, el usuario tiene que tener los permisos with grant option, ¿no? Y el usuario 2 en empleado tiene insert con grant option, pero el usuario 3 no tiene insert con grant option. Entonces, el usuario 2 puede hacer esto perfectamente, pero este precisa el insert with grant option, ¿sí? ¿Se entiende? Porque el usuario 3 tiene insert, pero no tiene with grant option. No le puede dar los permisos a otros. El G acá, el G quiere decir que tiene grant option, ¿no? Hay una explicación por ahí, dice. G, acá este. G indica que el usuario recibió este privilegio con la opción de otorgar el privilegio. ¿Me siguen? ¿Sí? Bueno, ¿y quién hace este? Acuérdense que estamos en la carpeta prácticos. Este que dice práctico de seguridad M6A. Tienen permisos para escribir. ¿Sí? No veo a nadie. Nadie abrió el documento. ¿Se fueron? ¿Qué se fueron? ¿A merendar? ¿Están ahí? Estamos muy temprano. Estamos siguiendo de Si acá. me pasan los teléfonos, yo los levanto temprano, los despierto. Los llamo a todos. No es mala,
No, no, bueno. Y le digo, bueno, ahora tómese un café, bien cargado, que empieza la clase en un rato. Ahí tenemos, a ver, una jirafa anónima y el conejo anónimo. Bueno, de repente uno se puede poner acá y el otro acá y lo vemos. Bueno. Si vemos que teníamos que el usuario 2 en familia tiene insert y update. Y el usuario 3 en familia tiene el select y el delete. Bueno, y no, sí. Bueno, lo que pensamos es, a ver, vieron que el ejercicio en realidad lo que pide es que completar el siguiente cuadro indicando para cada usuario si tiene los permisos que le permiten ejecutar la sentencia. Para aquellos casos que no pueda realizar la operación, se debe indicar qué permisos le faltan, ¿no? Así tal cual, ¿no? Como tenía el select, el usuario 3 tiene el select con grant option, podía hacerlo, y en cambio el usuario 2 no podía hacerlo porque le falta el grant option. Una pregunta. Sí. Otra pregunta. ¿Qué es WGO? With grant option. Bueno, buena abreviación. Es que yo no entendía qué era. Pero ¿por qué le especificamos que tiene que tener with grant option y no tipo solo el select? Porque si tiene solo el select, él puede ver la tabla, pero no puede dar los permisos a otros. Pero no tiene el select. Este no tiene el select, no, le falta todo, el select with grant option, tiene que tener las dos cosas, ¿no? O sea, en la tabla era familia. Precisa tener las dos cosas. Tiene que tener, o sea, solo tiene insert y el update. Precisa tener select with grant option, como si lo tiene el usuario 3. Sí, sí. ¿Sí? Claro. Está. Esta consulta, vieron que es más elaborada, porque yo voy a borrar del empleado en función de ciertas condiciones en otras tablas, ¿no? Entonces yo preciso ciertos permisos en empleado, ciertos permisos en trabaja y ciertos permisos en proyecto. Igual ni siquiera tiene el delete, ¿no? El usuario 2. Bueno, y está. Entonces la idea es que tienen que poner todos los permisos que precisan.
Guarda, acá estamos diciendo que ejecute el comando. El grant option en realidad no lo precisa porque no es como el resto una asignación de permisos. En este caso es hacer la operación solamente. Él precisa ver si puede realizar o no exactamente esa. ¿Y puede leer las otras tablas? Guarda que este es el 4, ¿no? Que es este otro. La otra sentencia. ¿O ya lo estás haciendo el 4? Este es este. Pongan en qué tabla, ¿no? Falta delete en... Vamos a cambiar de página. Así. Falta del empleado y los otros tienen trabaja y proyecto. El conejo está volando, ¿eh? Bueno, pero al usuario 2 también le falta otra cosa, ¿no? A ver, el usuario 3 tiene... El usuario 3 tiene el delete en empleado. Sí, tiene el delete en empleado. ¿No? Al usuario 2 le falta el delete. Ok. Pero luego, el usuario... Tenemos en proyecto... El usuario 3 le falta el select. Y en el trabaja... Está bien, sí, trabaja... No, trabaja los dos tienen select. No, está bien, está perfecto. Ya está. ¿No? En el caso, el ejercicio 4 es darle los permisos de select, insert, delete y update en proyecto al usuario 4. Para eso todos tienen que tener select, insert, delete y update con grant option, ¿no? En proyecto. Y en proyecto tienen, por ejemplo, al usuario 2 le falta el select con grant option, ¿no? Y este tiene que tener el grant option en estos que tiene, estos permisos, pero además tiene que tener en el insert y el... O sea, el usuario 2 ya tiene el update. Usuario 2. Es eso. Y estos otros están todos con el grant option. ¿Ok? Sí, ahí se entendió el ejercicio de qué iba. ¿No? ¿Tienen alguna duda, algo? Entendió. ¿No? La idea es que este tipo de cosas las pueden practicar con el script ese, ya tienen algunos datos, algunas tablas, pueden crear algunos usuarios y lo prueban. Definir la vista nombres empleados con nombre de empleado como el único atributo, ¿no? Y nosotros teníamos, vamos a ver acá. Vamos a ver las declaraciones de las tablas, que las teníamos acá arriba.
Bueno, definir la vista nombres empleados que solamente muestra el nombre del empleado, nada más. Ahí está, ¿no? En realidad es este, ¿no? Ese nombre. Bueno, eso es codificación colaborativa. No, hay que poner from y tal, la tabla de empleado. Asumimos que está en el mismo esquema. Así que no le podemos prefijo. No se olvide nunca del punto y coma al final. Eso mismo. Y bueno, esa es nuestra vista. ¿Tá? En realidad, lo que nos mostraría solamente son los empleados. ¿Qué privilegios deben ser dados al usuario 3 para que pueda consultar, insertar, modificar y borrar tuplas de nombres empleados? En sí, después lo vamos a ver, los permisos son parecidos a los de la tabla. Lo que pasa es que, como nosotros solamente podemos ver algunos atributos a través de la vista, la realidad es que esa vista probablemente no podamos hacer muchas actualizaciones, ¿no? Porque no vemos la mayor parte de los atributos, ¿no? Entonces, lo que podríamos escribir es el nombre de empleado, suponemos, no lo tenemos acá porque se me pasó, pero el código de departamento, estos son las claves, ¿no? O sea, la clave es esta. La familia. Y lo más probable es que no podamos escribir mucho porque no vemos los atributos. Pero si fuéramos a dar los permisos, es igual que una tabla. ¿No? Sí, así tal cual. ¿Puede el usuario U3 realizar modificaciones a la tabla empleado a través de la vista nombre empleados? No lo vimos. Las condiciones, por ejemplo, para modificar una tabla a través de una vista,
son variadas y dependen de cada sistema base de datos, ¿no? En el caso de Oracle, yo apostaría que probablemente lo único que puede modificar es el nombre del empleado, nada más, porque es lo único que puede ver. Lo podría modificar sin problemas. ¿Qué es lo que sucede? Si tratamos de insertar una tupla, deberíamos poder insertar tendríamos que ponerle a la tabla un default, por ejemplo, para número de documento, dirección, salario, sexo, todos los valores que no son nulos, debería tener una declaración de default en la tabla, ¿no? Para que ponga valores por defecto. Pero, por ejemplo, si fuera una clave, ¿no? Por ejemplo, podría obtener un número por defecto para el número de documento, pero entonces eso quiere decir que va a insertar una única vez una tupla y el segundo que quiere insertar una tupla no va a poder hacerlo porque va a infringir la restricción de unicidad de la clave, ¿no? O sea, lo que va a poder modificar es apenas el nombre, nada más. En Oracle, por ejemplo, si son consultas complejas, en todos los sistemas de base de datos, ¿no? O sea, permiten hacer inserciones y modificaciones en la tabla restringido a la capacidad de hacer un poco de ingeniería reversa en la consulta para poder identificar a qué tabla corresponden las modificaciones. Normalmente permiten solo modificaciones a una tabla, entonces solo va a permitir los atributos que corresponden para una tabla. No puede modificar dos tablas al mismo tiempo, en general, ¿no? Entonces, ¿puede el usuario U3 realizar modificaciones en la tabla empleado a través de la vista nombre empleados? Seguramente solamente al nombre del empleado. Eso es lo que vamos a poner ahí. Bueno, tenemos esta, ¿no? Definir la vista departamento info con los atributos nombre del departamento y salario promedio. Que lista el salario promedio pagado por cada departamento. Eso es, hay que hacer un join entre departamento y empleado. Una cosa, si hay un departamento que no tiene empleados, no, depende cómo hagamos la consulta, no nos va a aparecer si hacemos el join con el group by directo, por ejemplo, no nos va a aparecer los departamentos que no tengan empleados con 0, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, ¿alguien lo escribe? Hagan la consulta. Hagan el create view. Bueno, empleado es este. Y departamentos este, ¿no? Pero vieron que nos está buscando el salario promedio, o sea que precisamos un average.
Hay que poner el where y un group by para poder hacer el average. El group by en realidad es por departamento, ¿no? Porque lo que estamos queriendo hacer es, en este join, para un departamento determinado, el promedio de todos los salarios. ¿Sí? Ahí está. Ahí quedó. Y siempre punto y coma. Al final. Está. La consulta esta, así como está, el problema que tiene es, si hay un departamento que no tiene, porque estamos obligando a que haga el join de departamento con empleados. Y el departamento que no tenga empleados no me aparece en esta consulta, ¿no? Si yo quisiera que me aparezca con 0, promedio 0, los departamentos que no tienen empleados, en ese caso yo tengo que hacer una consulta que, si nos fijamos, nosotros hicimos algo parecido en el práctico, la parte de seguridad, ¿no? En seguridad acá hicimos en el SQL para ver la cantidad, por ejemplo, la cantidad de ventas que tenía un usuario. En algún lado queríamos ver la cantidad de ventas que tenía un usuario. O sea, en este caso, lo que estábamos viendo es cuántas ventas tiene un usuario, ¿no? Entonces hacemos una subconsulta, en este caso lo hacemos en el select, ¿no? Que me cuenta la cantidad de productos, en este caso, de la tabla de ventas para el usuario determinado. Acá me va a aparecer un 0 en caso de que el empleado no tenga ventas. Ya que estamos, tienen que hacer ahí la vista, pero que me dé los ceros de los departamentos que no... Y tengo trabajo voluntario. Y si tengo trabajo voluntario, bueno, no, si tengo trabajo voluntario me va a aparecer cero. El problema es que no tenga empleados. Sí, o sea, en este caso sería una cosa así, ¿no? Me aparecería select y acá tendría otro select. Este sería no preciso el group by. Entonces tengo el ay, fuck. Info, select. No, metí mal el dedo. Seleccionar número de departamento. Ahí está.
departamento. Y después acá tengo select, promedio salario, from empleado. Empleado, el Uruguay no lo preciso. Entonces en este caso lo que estoy haciendo es hago el select del número de departamento y para cada departamento hago el promedio de salario de los empleados de ese departamento. Entonces acá en este caso sí me va a aparecer un 0 en el caso de que haya un departamento, por ejemplo, que no tenga empleados. Es un detalle, nomás. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay que fijarse siempre en las consultas, decir, bueno, ¿qué es lo que no mide esto? ¿No? Para no tener sorpresas después en una aplicación o algo. O sea, cuando hago la consulta, bueno, ¿y si no tengo empleados, qué pasa? ¿Y si no tengo valores, qué pasa? Para tratar de tener consultas que consideren todos los casos. Prestar atención a las limitaciones de la consulta que hacemos. ¿Sí? Detalle nomás. Igual para lo que es este ejercicio, este es tan bueno como el otro, digamos, como respuesta. Pero si queremos ir un puntito más allá, asegurarnos esto. Bueno, acá, ¿qué privilegios deben ser dados al usuario U2 que necesita conocer solamente el salario promedio de los departamentos y tener los permisos sobre la vista? Muy bien. ¿Este quién es? El ornitorrinco anónimo. Ornitorrinco anónimo también. Le ganó al conejo, ¿eh? Que empezó el conejo, pero el ornitorrinco se puso. ¿Cómo aseguraría que U3 no pueda consultar más los datos de los empleados, asumiendo que U3 ya poseía privilegios sobre el esquema dado? Y bueno, a ver, ¿qué permisos tenía U3? Pero lo que tendríamos que hacer es quitarle los permisos que tuviera. No pueda consultar más los datos de los empleados. Suponemos que puede ver la tabla de empleados. Ahí, conejo anónimo se puso. Dice, no, ornitorrinco no me va a cagar a mí. Y el conejo anónimo estaba... Bueno, revoke select. El revoke es from, es no to, acordarse. No, el select está bien, pero ahora tenés que poner al usuario. Es from U3 nada más. Ahí, y punto y coma. Siempre punto y coma atrás del comando. Bueno, está, eso. Entonces con eso le quitamos la opción de select al usuario 3. ¿Está? On, no, tenemos que ponerle on, tenemos que decir en qué tabla. Nos olvidamos de poner en qué tabla ahí en el F. Sí, en general el on va antes. No sé si lo acepte. Algunos lo aceptan, pero otros puede ser que pidan que el on esté antes del from. Ahí está.
Bueno, el ornitorrinco ahí va avanzado, dice que definir la lista de empleados, proyectos con nombre de empleado y el nombre del proyecto en que trabaja. ¿Tá? Acá sí da la impresión de que solo queremos los empleados que trabajan en un proyecto, ¿no? Por lo tanto, acá sí podemos hacer el select y ya está, ¿no? O sea, no nos interesan empleados que no trabajan en proyectos, ¿no? No, pero tenía el empleado. Ah, porque tenés la relación trabaja en esta. Estaba distraído. Tenés la relación esta. Que te dice qué empleado trabaja en qué proyecto. Ahí, muy bien, sí. Y el H dice, si se pueden realizar modificaciones en la tabla empleada a través de la vista, fundamentar la respuesta. ¿Tá? Bueno, no es tan fácil porque no vimos todos los temas de las vistas. Que la próxima clase vamos a traer un ejercicio. Pero básicamente es lo que hablamos. O sea, la vista no nos deja ver más que la vista en la tabla empleado, no nos deja ver más que el nombre empleado. Lo que sí sabemos es que podríamos modificar el nombre empleado y nada más. No nos va a dejar insertar tuplas porque, por ejemplo, no podríamos llenar los valores. Probablemente, si no está definida que, por ejemplo, tiene not null en muchos de los atributos, bueno, simplemente no nos va a dejar entrar porque no podemos ingresar los valores. Y si tiene defaults, nos va a permitir poner algunos valores por defecto y no mucha cosa más, ¿no? Entonces, lo que podemos es eso, ¿no? O sea, no, número de documento era, ¿no? Sí, número de documento. Entonces,
la realidad es esa, que si podemos modificar solamente el nombre de empleado. El resto no vamos a poder hacerlo, entonces no vamos a poder insertar tuplas ni nada, ¿no? Pero la clase que viene vemos los detalles esos. Además, qué cosas se puede hacer en una base de datos y en otra puede variar en función de sus capacidades para hacer esa ingeniería reversa entre la vista y las tablas para poder hacer las operaciones. También va a estar restringida los permisos que tengan los usuarios que crearon la vista. Eso también, o sea, porque va a heredar los permisos del usuario que creó la vista. Bueno, explicar qué pasa con la vista si se borra la tabla empleado, fundamentar la respuesta. Bueno, esto es lo que yo les propongo es, hagan el ejemplo, en el ejemplo que tenemos con el script, prueben borrar la tabla, ¿no? de una de las vistas y ver qué pasa, ¿no? Si vamos a fundamentarlo, ahí depende un poco cómo sea el manejo de las restricciones de los sistemas de base de datos. En muchos casos, si tratamos de borrar la tabla, nos va a decir que la tabla tiene restricciones, que hay vistas asociadas a esa tabla, entonces no nos va a dejar borrarla. En otros casos puede ser que nos borre, pero entonces cuando tratemos de ver la vista, la instanciación de la vista nos va a dar error, ¿no? Pero en muchos casos lo que va a decir es eso, ¿no? Si tratamos de borrar la tabla, que tiene, como cuando tratamos de borrar una tupla o algo así, ¿no? O si queremos borrar un empleado, ¿no? Y nos dice que está conectado, entonces no lo podemos borrar. Bueno, ese tipo de cosas, lo más probable es que haga eso. Pero en particular les pido que reproduzcan el ejercicio que hicimos hoy con el script de los usuarios. Puede conectarse un usuario y otro en dos worksheets separadas en el developer. Y, por ejemplo, en mi prueba, borrar la tabla y probar... primero probar si pueden borrarla, si no les protesta que dice que hay una vista, y probar el otro usuario a ver si puede hacer algo con esa vista, ¿no? Y me cuenta. Y bueno, y se nos terminó la hora. Ustedes deben tener clase en otro lado. Traigan preguntas, hagan algunos de estos ejercicios, me los mandan, yo se los reviso, les hago devoluciones, ¿no? Poca gente me mandó ejercicios hechos por WhatsApp o algo, los pueden poner en el grupo y los discutimos. Si los ponen en el grupo, si se animan, los podemos discutir en el grupo. Y bueno, y los veo la semana que viene. Dale, chao, gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Dale, chao. Chao. Nos vemos, Enrique. Chaucito, nos vemos.